Buenas tardes. Empezamos nuestra lectura de los temas trascendentales acerca de Krishna. Empezamos con ofrecer respeto a las autoridades de la línea de sucesión discipular constituida por los devotos, los maestros espirituales y las diferentes manifestaciones del Señor Supremo. Oajnana-timirandasya yana sarakaya sarsumilitanjena tasmai Sri Gurave Namaha. Si Chaitanya Manovistan Stapitanjena Bhutale Swayarupa Kadamadhyati Sampadantikam. Vanchakarpataraviya Kripa Sindhavasha Patitanam Panavyo Vaisnavyo Namo Namaha. Namo Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale Simad Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prastarine Nirvisesa Suryavari Pastyatya Satarine. Namam Vishnu Paraya Gaura Prestaya Bhutale Simad Bhakti Pramure Puru Swami Tiramine Divyanjana Pradastresha Pravave Janma Janmani Jagna Vairagya Dihayan Sastra Siddhanta Sambinde Patitanam Samudare Yati Vesadarayam Vai Prashara Karashaya Toda Vasya Kumura Bhagavarati Vaishnava Sarva Kriti Daksatam Paramantatam. Hoy tenemos la canción de Bhaktivinoda Thakur que se titula La perfección más elevada. Es la última del Gita Mala y es bastante corta. Ya hemos aprendido mucho sobre las velocidades trascendentales del amor con Krishna dentro de lo que es el Madhurya Ras, que tiene que ver con las relaciones de amantes, Paraquilla, y de esposas Suaquilla, ¿verdad? Que son las relaciones de amor de las manifestaciones de Srimati Radharani, expansiones sin límite para satisfacer a Sri Krishna Bhagavan. Sri Krishna Bhagavan es la autoridad máxima de todas las autoridades y vemos que él, como es todo, también su saciedad es sin límite. Y por eso Srimati Radharani se expande en Swaquilla y Paraquilla, o sea, esposas y amantes de Krishna, y todas estas gopis que participan en las actividades con Krishna y todas las esposas que participan en las actividades con Krishna son una sola persona llamada Srimati Radharani, que se expande para complacer todas las demandas de Krishna. Así que el tema de hoy es la perfección más elevada. En profunda separación de Krishna, el lamento de Sri Radha me resulta totalmente insoportable. Al ver su deplorable condición, estoy dispuesta a sacrificar mi vida por la unión y la felicidad de ellos dos. Si abandono los sagrados pies del loto de Srimati Radharani, aunque sea por una fracción de segundo, será totalmente destruida. Si abandono los sagrados pies del loto de Srimati Radharani, aunque sea por una fracción de segundo, seré totalmente destruida. Por Sri Radha, puedo soportar cientos de veces el dolor y la infelicidad de la muerte. Cuando tendré la oportunidad de servir a los dorados pies del loto de Srimati Radharani, o devotos de Braj, como cuando me llevarán a los profundos de los bosques trascendentales, en donde la señora de mi corazón sirve a su dulce Señor. Oh Vilasa Manjari, oh Ananga Manjari, oh Rupa Manjari, por favor levánteme y lléveme cerca de sus pies de loto, bendiciéndome con la esencia de todas las perfecciones espirituales. Entonces aquí tenemos el último verso del Gita Mala de Bhaktivinoda Thakur, y hemos estado en las diferentes presentaciones de las clases de Bhakti Yoga presentando esta realización súper excelente de Bhaktivinoda Thakur. Entonces ahora vamos
al Bhagavad Gita tal como es. El Gita Mala es la esencia de conciencia de Krishna y el Bhagavad Gita es la base. Y es muy claro que todas las personas no vamos a entender estos temas a cabalidad, o por lo menos aquellos que se sienten atraídos ya empiezan a entender estos temas. Pero hay personas que insisten en pensar de que Dios nada más está en un solo libro. Eso es, podría decirse una ironía pensar que Dios va a estar contenido en un solo libro cuando Dios es la verdad absoluta. Y el libro plantea una verdad relativa, o sea, una verdad limitada del Señor Supremo. A través de un libro se puede lograr la autorrealización, pero hay una gran discusión entre las personas porque el Señor Supremo se revela de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia, de acuerdo a cultura. Entonces, muchas personas se aferran a la escritura que Dios le ha dado y consideran que es la única escritura para la autorrealización y no respetan otras escrituras en el mandato para evitar cometer ofensa a los nombres de Dios. Se dice que uno debe evitar blasfemar de la literatura védica o la literatura que Krishna presenta y las literaturas que concuerdan con la versión védica, o sea, las manifestaciones del Señor Supremo manifiestan otras escrituras en otras culturas. Y estas escrituras tienen como base desarrollar amor por Dios. Entonces, en nuestro caso se nos recomienda o se nos prohíbe blasfemar, o sea, criticar, injurir las escrituras reveladas de otras culturas y que no sean de la cultura védica. Entonces, si uno tiene esa mentalidad, puede entender que ninguna serie de libros ni ningún conocimiento puede abarcar la realidad de la existencia del Señor y que el Señor por su misericordia, de acuerdo al lugar, tiempo y circunstancias, se manifiesta ante diferentes creencias, pero los seres humanos somos tan egocéntricos que nos sentimos dueños de esa creencia y queremos imponer nuestra creencia a otros seres y no buscamos una conciliación ni buscamos una convergencia de las creencias y solamente vemos las controversias que aparecen, que es normal eso, y entonces evitamos otras creencias y pronunciamos que hay un solo Dios. Sí, es cierto que hay un solo Dios, pero ese solo Dios puede manifestarse de acuerdo a sus actividades, de acuerdo a su dulce placer, y por eso se le da diferentes nombres. Y a nosotros se nos enseña que hay nombres primarios y secundarios de Dios. Y los secundarios son nombres donde Él aparece como autoridad suprema, como el creador, el destructor, el mantenedor de la existencia material, como el Señor Vishnu o el Señor Narayana, o diferentes posiciones de control. Pero también se nos explica que hay nombres del Señor Supremo con caracteres de familiaridad, como Krishna, Govinda, Shyamasundar, Gopal, Radharamana, que son nombres que definen las actividades de Krishna con sus devotos más íntimos. Eso amplía la información. No podemos encerrarnos en pensar que nuestra escritura, por tener un concepto más amplio, también es la única. Pero sí tiene un concepto más amplio en comparación a otras escrituras donde el Señor se ha manifestado a través de devotos en particular. Por eso se explica que hay religión en la modalidad de la ignorancia, en la pasión o mezcla entre la pasión y la ignorancia, o religión en la bondad o mezcla de la bondad y de la pasión, o mezcla de la bondad, pasión e ignorancia. Pero nosotros tenemos que buscar la comprensión dentro de lo que es la bondad pura, sin mezcla de pasión e ignorancia. Y entre más purifiquemos nuestra conciencia, entonces se nos puede revelar la información ya establecida de una manera libre, no con ese espíritu de temor ante el Señor Supremo. ¿Quién puede manifestar temor? No manifiesta un total amor. El amor es libre, el amor está más allá del temor, del conocimiento,
del control, de la fuerza. El amor es libre, pero ese amor libre tiene que tener características específicas. Y esas características es que yo me desvivo por complacer a la máxima autoridad existente en su aspecto personal. Y lógicamente que el nombre Krishna encaja bien con esa persona porque Krishna significa el sumo atractivo. Vemos que hay otros nombres de Dios como Emmanuel que significa Dios con nosotros. O Jehová, el controlador, el jefe. Narayan, el controlador del mundo espiritual. Vishnu, el controlador del mundo material. Pero Krishna es aquel que con dulzura trata a sus devotos y él no va a manifestar en su mundo ningún síntoma de violencia. En cambio, en la forma de Jehová tiene que castigar. En la forma de Vishnu tiene que castigar por nuestros comportamientos inadecuados en este mundo material. Pero Krishna no necesita castigar a nadie. Krishna juega con sus devotos y sus devotos se divierten con Krishna. Y por eso se le llama lila, las actividades de Krishna con sus devotos. Bien, vamos al Bhagavad Gita. Dice el capítulo 7, el conocimiento del absoluto. Mira que aquí está una referencia sobre el absoluto. Y Krishna aún así dice que lo que vemos aquí es una pequeña referencia de su grandeza. Entonces el verso es el 22 que dice, Satayam, Sadayam Yuktam, Tasyaraknana, Ihate, Lavate Cha, Tatat Kamam, Mayarva, Vihita, Hitam, donde, perdón, dotado de esa fe, él se refuerza por, él se esfuerza por adorar a un determinado semidios y obtiene lo que desea. Pero en realidad esos beneficios únicamente los otorgo yo. Bueno, Krishna aquí está hablando de los semidioses. Lógicamente que nuestra cultura occidental no se cree en los semidioses, pero sí adoramos a diferentes personalidades como las estrellas del cine. Hay un respeto y veneración y también envidia, o los artistas de música, etcétera, los políticos. Entonces hay una especie de culto hacia ese tipo de personas porque como nosotros por naturaleza tenemos que buscar a un poder superior, entonces si no buscamos a Dios, buscamos el poder limitado que Dios le ha dado a algunos seres vivientes. Entonces aquí Krishna está refiriéndose a el aspecto de adoración de los semidioses. Hay una gran confusión con relación al tema. Por eso aquí se explica que son semidioses, son administradores de los elementos materiales dirigidos por el Señor Supremo en su aspecto de Paramatma, de Siro Akashai Vishnu, Garva Akashai Vishnu y Karano Akashai Vishnu. Entonces, hay una sola autoridad, pero muchos representantes que son empoderados por el Señor Supremo y por eso a ellos se les llama semidioses. Lógicamente que muchas personas que leen otras escrituras que lo han adoctrinado de manera incorrecta, que se han convertido en sectarios, no van a aceptar esta información. Entonces, esta información es para personas con un carácter amplio de criterio. Lógicamente que yo puedo tener un criterio amplio y aceptar los diferentes tipos de adoración, pero también entiendo que yo me voy a alinear a través de un sistema en particular. Eso no quiere decir que yo voy a estar ejecutando adoración en diferentes tipos de conciencia o con diferentes tipos de grupos. Yo por experimentación he ido a diferentes tipos de grupos eh, para ver sus rituales y conocer su concepto, pero yo digo eso no es lo mío y con respeto no sigo en esto, sigo con lo mío y esa es la enseñanza que uno obtiene de personalidades como Bhaktivinoda Thakur, donde se entiende que todo tipo de oración viene del Señor Supremo y aquí Krishna en el Bhagavad Gita lo está diciendo claramente. Aquí está hablando de los semidioses, pero en otras ocasiones habla de los adoradores de fantasmas.
de espíritu, o sea, gente que están en la ignorancia, o adoradores de reyes y de personas poderosas que están en la pasión, y los adoradores de los semidioses que están en la bondad, pero también adorar al Señor Supremo está en la categoría de la bondad que es más elevado. Entonces entendemos que hay una sola personalidad y Él tiene muchos representantes, también muchas expansiones y por eso tenemos que entender estas expansiones a través de las escrituras. Si no, se nos hace un enredo y podemos estar entonces adorando a un semidios y si adoramos a un semidios vamos a donde el semidios. Si adoramos a los fantasmas y espíritus vamos con los fantasmas y espíritus. Si adoramos a nuestros antepasados vamos con nuestros antepasados. Si adoramos alguna forma específica de Dios vamos con esa forma específica de Dios. Y si adoramos a Krishna vamos al planeta de Krishna. Entonces eso está aclarado por nuestros maestros espirituales y cada quien toma la iniciativa de adorar la forma de Dios que quiera o la forma de los seres en este universo que quiera, pero entendiendo que van a ir simplemente a un plano específico. No todos van al mismo lugar, no todos los caminos llegan a Roma, no. Por eso se enfatiza que si yo quiero ser devoto de Krishna, tengo que conocer a Krishna en sus diferentes aspectos, como Krishna en Braj, como Krishna en Dwarka, como Krishna en Mathura, como Krishna en Hastinapur, que es donde él realiza sus actividades eternas, y él entonces se manifiesta con otras expansiones y ejecuta sus actividades en diferentes aspectos de la existencia, porque Krishna hasta está en la forma de Paramatma, o sea, en el corazón de nosotros, ahí también él está manifestado como el Dios de nuestro corazón, ¿verdad? Paramatma, la superalma. Entonces, Krishna está en diferentes aspectos. Y aquel que adora a Krishna en el aspecto de Paramatma entra en lo que es Santa Ras y llega a la purificación máxima. E inclusive aquellos que conciben al Señor Supremo como energía total, el Brahman entra en lo que es el Santa Ras, que viene de la palabra Samarta, donde ya uno se concentra totalmente en un aspecto de Dios inicial. Pero entonces existen otras relaciones con Krishna y con la personalidad de Dios, como por ejemplo Dacia, servidumbre. Entonces, Santa y Dacia se puede percibir con el señor Vishnu, con el señor Narayan. Pero todavía hay unas relaciones más profundas en Braj con Krishna. ¿Ves? Como por ejemplo está Santa, Dacia y también Sakya, amistad con el Señor y Vaxalia, donde hay sentimientos de amor del devoto hacia el Señor como Padre. Y están los padres principales de Krishna, que son Nanda Maharaj y Yashoda. Y aún ahí se explica que a pesar de que Nanda Maharaj tiene amor sin límite hacia Krishna, aunque también se dice que su amor es completo y no excede ese punto, pero a la vez es incrementante. Entonces Nanda Maharaj tiene un carácter de amor hacia Krishna como padre de Krishna. Pero aún así de los dos, Madre Yashoda ama más a Krishna y lo manifiesta a través de su relación más íntima como madre con Krishna. Pero superior a ese amor está el amor de las gopis, patrocinado por Srimati Radharani, la amada de Krishna, y todas las gopis y esposas de Krishna. Las esposas se manifiestan en Dwarka y Mathura, y las gopis se manifiestan en Braj. Entonces, se nos da esa información y nosotros tenemos entonces la libertad de escoger a dónde queremos ir. Esa es la libertad que tenemos, solo escoger a dónde queremos ir. Lógicamente que si uno entiende que la plataforma más destacada es ir a Braj, uno hace los arreglos para ir a Braj y hay que pagar la moneda. Y la moneda que se paga es amor y devoción de manera incondicional. Bueno, empezamos con el Bhagavatam ahora. Un namo Bhagavate Vasudevaya, un namo Bhagavate Vasudevaya, un namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naroshaiva narotama Devi Saraswati Vyasata Tovayan Udiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es nuestro medio de conquista, ofrezcamos nuestra respetuosa reverencia
al señor Vasudeva, al señor Narayana, al Narayana Rishi, expresiones del Señor, a la diosa del conocimiento Saraswati, Vyasa, el autor de este libro. Hoy vamos a empezar con el capítulo 23, ya que exitosamente hemos escuchado varios capítulos de la historia de Prithu Maharaj, que es un Shatyavesha avatar, una manifestación del poder del Señor Supremo. Y entonces hoy en el 23 dice, Maharaj Prithu va de regreso al hogar. Bien, ahora dice que aquí los versos que se van a citar son del 1 al 3. Dice, Maitreya Uvacham, Ditrat Manam Pravaksam, Ekam Vaishno Admavam, Admavata Sishesham, Sanu Sargam Prajapati, Jagata Taktusi Chapi, Britado Dharma Brisatam, Nispadite Swarakson, Ya Anmahitan Jasnivam, Admayed Nijam, Viradharudati Nivam, Prayatyavid Mahasya Kam, Sadarogato Tapovana. Dice así, en la etapa final de su vida, cuando vio que se estaban haciendo viejo, Maharaj Prithu, aquella gran alma que era rey del mundo, repartió toda la opulencia que había adquirido entre las entidades vivientes de todas las especies de vida, móviles e inmóviles. Dispuso que todos recibiesen pensiones conforme a los principios religiosos y después de cumplir la orden de la suprema personalidad de Dios en completa armonía con él, dejó la tierra a la que se consideraba hija suya en manos de sus dos hijos. Después Maharaj Prithu abandonó a sus súbditos que reprimían las lágrimas y los lamentos que les producía el dolor de verse separados del rey. Y acompañado de su esposa se fue al bosque para ejecutar austeridades en soledad. Ahí en esa época se aplicaba lo que se llama vanaprastha. Vana es bosque. Entonces, sin importar qué posición social tú estuviese, como rey, administrador de Estado, o como brahmana, intelectual, o como comerciante, vasya, o sudra, obrero, ya a cierta edad te ibas al bosque con tu esposa a meditar. Ya no tenían relación íntima, simplemente estaban en búsqueda de la autorrealización. Ese era el sistema de autorrealización de esa época. Ahora es diferente. Ahora uno puede autorrealizarse solamente pronunciando los nombres de Dios en la casa, ¿verdad? Con su familia. Y si quiere tomar renuncia o no, o se prepara para la renuncia o no, el punto es que uno puede autorrealizarse pronunciando los santos nombres de Dios, y en nuestro caso nosotros pronunciamos el Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos a leer el significado de Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el cual ofrece este conocimiento a través del sánscrito con el texto y significado para que tengamos más clara la situación. Maharaj Prithu, siendo una de las encarnaciones Satyavesha Avatar, la suprema personalidad de Dios, vino a la tierra para ejecutar las órdenes del Supremo. Como se afirma en el Bhagavad Gita, el Señor Supremo es el propietario de todos los planetas y siempre está ansioso por ver que las entidades vivientes, sus hijos, en todos los planetas viven feliz y completo y ejecutando sus deberes. Tan pronto como surgen desviaciones con respecto al cumplimiento de esos deberes, el Señor desciende a la tierra o a cualquier lugar del universo, como se confirma en el Bhagavad Gita 4.7, Yada hi dharmasya gani bhavanti bharata. Durante el periodo del rey Vena,
se produjeron tantas desviaciones que el Señor envió a Prithu Maharaj, su devoto de confianza, para que restableciera el orden. Así pues, después de cumplir las órdenes de la personalidad de Dios y restablecer el orden en el mundo, Maharaj Prithu se dispuso a retirarse. Él había establecido un ejemplo en la administración del gobierno y ahora se disponía a hacer lo mismo en su retiro. Después de dividir su propiedad entre sus hijos, los encomendó el gobierno del mundo y se marchó al bosque con su esposa. Recordemos que Prithu Maharaj tuvo dos hijos. Como con respecto a esto, es significativo el hecho de que aquí se dice que Maharaj Prithu, recordamos que Maharaj significa rey, ¿verdad? Se retiró en soledad al mismo tiempo que se llevó con él a su esposa. Según los principios védicos, el esposo cuando se retira de la vida familiar puede llevar a su esposa con él, pues se considera que ambos marido y mujer, son una unidad. De esta forma, los dos juntos pueden ayudarse en la práctica de austeridades para liberarse del cautiverio material. Ese es el sendero que siguió Prithu Maharaj, cuya personalidad era ejemplar, y esa es también la vida de la civilización védica. No hay que quedarse en casa hasta el momento de morir, sino que hay que separarse de la vida familiar en el momento adecuado y prepararse para regresar a Dios. Como encarnación Satyavesha, avatar de Dios que había descendido de Vaikunta, del mundo espiritual. Kunta significa ansiedad, Vai sin ansiedad, como representante de Krishna, de la Suprema Absoluta Persona. Maharaj Prithu tenía asegurado el regreso a Dios, regreso a casa. A pesar de ello, y para dar buen ejemplo de todas las maneras posibles, también se sometió a rigurosas austeridades que es conocida como tapa vana. Parece, vana, recuerde que es bosque y tapa es austeridad. Parece ser que en aquellos días había muchos tapovanas, es decir, bosques específicamente destinados al retiro y a la práctica de austeridades. Ir al tapovana para refugiarse por completo en la suprema personalidad de Dios era obligatorio para todos, pues es muy difícil retirarse de la vida familiar y al mismo tiempo vivir en el hogar. Entonces, de acuerdo al lugar, tiempo y circunstancia, asimismo se ejecutan diferentes tipos de austeridades porque este mundo está regido por el concepto de austeridad. Entonces, o uno hace austeridad para los logros materiales o hace austeridad para los logros espirituales. Entonces aquí vimos un ejemplo muy práctico de cómo el papá de Prithu Maharaj era un rey lleno de codicia y avaricia. Recuerden que avaricia es que tú quieres obtener bienes para ti, pero el codicioso quiere tener todo para ti, para sí, perdón. Quiere tener la riqueza para sí, a los demás para sí, todo lo que pueda conseguir para sí, el codicioso entonces es más peligroso. Bien, verán, entró en lo que se llama la ignorancia de identificarse completamente con la materia y creerse Dios, que eso es algo muy normal en este mundo material, donde creemos que todo está hecho para nuestro disfrute. Entonces él dejó de seguir los principios del Dharma, o sea, de la religión, y entonces los sacerdotes, que en esa época tenían más poder que el propio rey, cosa que no ocurre ahora, decidieron eliminarlo. Y entonces de los brazos de Vena apareció Prithu Maharaj y la esposa de Prithu,
y él restableció los principios religiosos, éticos, cívicos y morales y también estéticos. Y una vez que ya cumplió su función, él entonces se retira. Este mundo no es para vivir eternamente, nadie puede hacerlo, por más intentos que se haga. Históricamente el hombre ha querido vencer a la muerte y la muerte siempre queda venciendo. Entonces, ¿para qué hacer un esfuerzo por hacer algo que ha sido imposible? Como dice Krishna, si en el pasado no ocurrió nuestra existencia en un cuerpo, y ahora en el presente está ocurriendo nuestra existencia en el cuerpo, pero en el futuro no va a existir, entonces ¿para qué hacer un esfuerzo por la existencia de un cuerpo temporal? Y esa es la primera instrucción que vamos a encontrar en el Bhagavad Gita, que podamos entender que nuestra existencia no es material, que nosotros somos de una naturaleza espiritual, que no tenemos nada que ver con el cuerpo sutil ni el cuerpo físico. El cuerpo sutil está constituido por ego falso, inteligencia y mente, y el físico por los cinco elementos principales como éter, aire, fuego, agua y tierra. Y que el alma como tal, el ser, el que le da realmente vida al cuerpo, porque si comemos y mantenemos el cuerpo, es simplemente porque el cuerpo es el que demanda eso, pero el alma ni siquiera necesita alimentarse, porque Krishna dice que el alma es sepiterna, inmortal, siempre existente. No se le puede mojar, no se le puede quemar, no se le puede cortar con ningún arma, no se puede destruir el alma, porque el alma es eterna. Entonces el alma lo que hace en el mundo material es divagar de un cuerpo a otro, y ahí es donde se aplica el concepto de la reencarnación. Lamentablemente hay creencias que dicen que no existe la reencarnación, y eso es limitando a los seguidores, puesto que la reencarnación es un factor de existencia en este mundo material. Uno transmigra de un cuerpo a otro. Y todavía los Vedas nos explican que nosotros cambiamos de un cuerpo a otro, no solamente en la especie de vida humana, puede ser un ser unicelular hasta un semidios. Entonces estamos transmigrando de un cuerpo a otro, en el cuerpo sutil, eso sí, como si fuera una nave, ¿verdad? Y nosotros como pasajero de esta nave, dirigida por la naturaleza material, y lo único que nosotros tenemos es el deseo. Es como cuando uno agarra un transporte privado y le dice al chofer, yo quiero ir al centro comercial, o quiero ir a la playa, o quiero ir al río, o quiero ir donde me da la gana. Entonces uno va a un lugar por méritos. Aquí uno tiene el deseo, pero el deseo está basado en tus méritos. Por eso se llama, bueno, adhikar en sánscrito, la palabra mérito. Entonces tienes el deseo, pero también tienes que tener el mérito. Y si tienes el mérito, entonces vas al lugar específico, ya sea a los planetas celestiales superiores o a los planetas inferiores, inclusive vas al infierno si tienes un comportamiento inadecuado. Pero siempre vamos a estar en el círculo del samsara. O sea, no es que alguien llegue al infierno y se va a quedar ahí eternamente. No, el alma no va a estar condenada eternamente. El alma va a pagar sus cuentas y se le da otra oportunidad, y mientras uno siga deseando tonterías, uno va a seguir en el círculo del nacimiento y muerte. Hasta que llega el momento que el alma, que es eterna, indestructible, ¿ves? Siempre existente, reconoce que en este mundo no puede ser feliz. Entonces piensa, yo quiero una felicidad eterna. Y para Paramatma, Dios en el corazón, le dice, estás preparada. Voy a presentarte un devoto mío. Te voy a presentar las escrituras que hablan de mí. Te voy a presentar también a los santos que han logrado el éxito adorándome, reconociendo que yo soy la autoridad máxima, aquel que te mantiene, y que tú eres parte y porción de mí. Entonces el Señor Supremo viene y nos presenta un representante de Él para que nos guíe. Así funciona este asunto. Y si no
creemos en esto, bueno, sigamos en el círculo de Sansara. Y si no creemos que hay vida después de la muerte, bueno, sigamos creyendo eso. Tenemos toda la libertad de creer lo que queramos creer. Si existe algo, es porque viene el Señor Supremo y la no creencia también viene del Señor Supremo. Así que si yo no creo en el Señor Supremo es porque el mismo Señor Supremo ha presentado el conocimiento para que yo elija no creer en Él. Pero si yo creo en el Señor Supremo, entonces Él va a guiarme y manda uno de sus representantes. Y el Señor Supremo ha venido tantas veces y también ha mandado tantos representantes en tiempo, lugar y circunstancia. Ahora su representante número 1 es conocido como el Señor Jesucristo. Ofrezcamos nuestra respetuosa al Señor Jesucristo, que hizo un gran sacrificio para que nosotros entendamos que no somos de esta naturaleza material y que debemos amar a Dios para salir de esta existencia. Bien, en otra ocasión va a aparecer otro representante del Señor o el Señor mismo. Por ejemplo, el caso de Prithu Maharaj. Eso apareció Prithu Maharaj hace millones y millones y millones de años. Hace mucho, mucho tiempo. Todavía hay referencia de él. Él es un Satyavesh Avatar. Hay dos tipos de Satyavesh Avatar. El Señor mismo que viene a ejecutar una función específica o aquella entidad viviente, igual que nosotros, que Dios le da el poder para ejecutar una función específica, que es restablecer los principios religiosos y morales. Entonces, pero el Señor Supremo aparece de muchas maneras, como Lila Avatar, Vishnu Avatar, Satyavesh Avatar, Guna Avatar, ¿ves? Jiva Avatar, y todo esto tiene funciones administradas por el Señor Supremo y son diferentes aspectos. Por ejemplo, Krishna, que es considerado la fuente original de todas las fuentes, él viene dentro de lo que se denomina Lila Avatar, que viene a ejecutar sus pasatiempos en este mundo, ¿ves? Para atraernos, porque el Señor Supremo lo que hace es que él presenta sus actividades de una manera indirecta, no puede ser directo porque tenemos la libertad de aceptarlo o rechazarlo, y presenta sus pasatiempos. Si yo me siento atraído por los pasatiempos del Señor, entonces yo comienzo a buscar cómo convivir con esa personalidad, en particular Krishna o en particular Jesucristo o cualquier otra manifestación del Señor. Recuerden que puede ser manifestaciones Shatyavesha, Jiva Avatar, o Lila Avatar, Vishnu Avatar, Guna Avatar, etc. Entonces, una vez que yo me siento atraído por esa forma del Señor, entonces lógicamente que va a aparecer un devoto del Señor y me va a decir, así funciona esto. Yo te voy a dar la guía. Tiene que ser un devoto fidedigno del Señor porque también hay engañadores, cuidado con los engañadores, ¿verdad? Pero si uno es sincero, Dios no te va a mandar un engañador. Si yo soy engañador, entonces me va a mandar un engañador más grande que yo. Así funciona esto. Muchas veces le echamos la culpa a los engañadores. Pero realmente, si Dios te manda un engañador como guía, es porque tú eres un engañador. Entonces lo que Dios ve en ti es tu sinceridad. El amor ya tú lo tienes. Tú dependes de dónde, va a depender de ti dónde depositar tu amor. El amor siempre es existente, forma parte del alma. El alma tiene eso ya natural. El cuerpo del ser eterno está constituido por Sakshi Ananda Vigraha, que quiere decir una forma con bienaventuranza, conocimiento y eternidad, y eso está compuesto por el elemento principal llamado amor. ¿Pero qué hago yo? Yo puedo depositar mi amor en lo que quiera. Yo puedo depositar mi amor en un político, en una mujer, en un carro, en una casa, en lo que yo quiera. Pero cuando yo decido depositar mi amor en Dios, Dios no, me va a guiar y va a buscar la forma de que yo tenga el éxito. Y es tan interesante esto que Krishna mismo en el Bhagavad Gita dice que una vez que uno se entrega a Él con amor y devoción, uno puede cruzar el océano de la existencia material como cruzaría un niño la huella de un ternero. Mire qué fácil, pero siempre y cuando nosotros depositemos nuestro interés basado en el amor y la devoción.
Entonces, el Señor Supremo realmente no quiere nada, no quiere nuestro servicio, no quiere nada básicamente, ¿ves? Pero Él se siente muy contento si yo le doy lo que sí tengo, que es ya individual, que es mi amor, mi así llamada libertad, que realmente la libertad en este mundo no existe, no importa si yo soy el dueño de una finca y tengo empleados, todavía estoy sujeto al servicio para los demás, ya sea para mi familia o la mascota, lo que sea. Realmente nadie es independiente en este mundo material. El único ser independiente es aquel que se ha entregado a Dios, porque Dios es el independiente supremo. Entonces, si yo me entrego con amor y devoción ante el Señor Supremo, Él me va a dar un espacio, un campo de acción donde voy a vivir realmente como debo vivir, con todos los beneficios que Dios tiene. En este mundo material peleamos por los beneficios. En el mundo espiritual no necesitamos pelear por los beneficios, porque los beneficios aparecen automáticamente como acto de magia. Allá nadie tiene que pelear por un terreno o por nada. En cambio aquí hay peleas tras peleas para empoderarse o apoderarse de algo y posteriormente tienes que perderlo porque la muerte te vence. O sea, nadie puede vencer a la muerte. El único que puede vencer a la muerte es el devoto del Señor. ¿Y cómo es? Se explica que el Señor es como una gata. Y entonces el devoto del Señor es como un gatito. Uno ve que la gata agarra al gatito con su fauce y lo carga y lo lleva a otro sitio. Pero aquel que no es devoto del Señor, que quiere enfrentarse al Señor, entonces como un ratón. ¿Qué hace la gata con ratón? Se lo come. Igual pasa, los cocodrilos en la fauce de su mamá cocodrila están protegidos. Pero otro tipo de animal no está protegido por las fauces de la cocodrilo. Entonces, esto es una cuestión muy simple. Podemos complicar la información o hablarla de una manera sencilla, pero todo está basado en el hecho de que mi individualidad, que es muy limitada, debo utilizarla o para revelarme ante Dios o para estar con Dios. Esa es toda la libertad que yo tengo. Si yo me revelo ante Dios, lo estoy retando y estoy diciendo, yo también soy Dios. Entonces te encuentras con un montón de diositos. Todo el mundo quiere ser Dios, todo el mundo quiere ser servido, todo el mundo quiere ser seguido, todo el mundo quiere tener la mayor opulencia de la existencia. Eso es una acción limitada. En cambio, si yo entrego mi corazón a Dios, sirviéndole al Señor Supremo, reconociendo que Él es la causa original de todo y el Señor y amo de todo, entonces lógicamente que voy a estar acogido por su bendición, su misericordia, su bondad y todo lo que Él tiene, porque Él es el ser más bondadoso, pero Él muchas veces tiene que recurrir a actos que algunos critican, porque algunos dicen, bueno, si Dios es justo, ¿por qué hace lo que hace contra la humanidad o contra otros seres vivientes? Yo veo documentales, por ejemplo, en la Amazonas, allí nadie vive tranquilo. O eres la presa o eres el depredador. Y todas esas condiciones, ¿quiénes las han creado? Dios presenta el panorama, es cierto, pero nosotros somos los que hemos creado esas condiciones. Entonces, cuando yo veo un documental del Amazonas bajo esos principios, ahí es que están luchando las entidades vivientes por ser Dios. Y entonces creo que tengo poder sobre un ser, pero viene un ser más poderoso y tiene poder sobre mí. Entonces, todo eso se acaba en el momento en que yo reconozco quién es el poder supremo, quién es la autoridad suprema, quién es el amo de todo. Es muy simple. No nos compliquemos la vida. Actuemos para Dios y tampoco nos acerquemos a Dios con la intención de que Dios sea nuestro sirviente. Esa es otra actitud que tenemos que rechazar, aunque nuestra mente tenga esa tendencia. Como no podemos encontrar a ningún sirviente y yo soy un pobre diablo,
y nadie me respeta, nadie me atiende porque no soy nada. Entonces yo vengo y recurro a Dios, Dios mío, dame, dame dinero, dame poder, dame. ¿Y qué estoy haciendo? Pidiéndole a Dios que se convierta en mi sirviente. Él no es sirviente de nadie. Y si no cumple mis deseos, yo todavía en mi actitud arrogante digo, entonces no te adoro. Y a Dios qué le importa eso. Si a Dios le da igual la oración de alguien o el insulto de alguien, Él no se afecta por eso. Entonces uno debe recurrir a Dios de una manera sumisa, con el deseo de servirle. Dios, haz de mí lo que tú quieras. Y el mejor ejemplo que hemos visto del predicador de esta época es Jesucristo. Jesucristo dijo, Señor, hágase tu voluntad. Bajo esas condiciones, él todavía ni siquiera ahí le pidió a Dios nada. Pero muchas personas no entienden eso, por más que Jesucristo vino y presentó el mensaje muy claro, todavía a través de parábolas, ejemplos, no entendemos y creemos que Dios es nuestro sirviente. Dios dame, Dios dame, Dios dame. Ah, ¿qué es eso? No, uno le puede pedir a Dios, dame servicio. Eh, ayúdame a tener amor por ti. Esas son cosas que uno puede pedir, pero ya cuando uno tiene amor puro por Dios, ni siquiera eso pide. Ni siquiera pide amor por Dios porque lo que pide es servicio. Quiero servirte. ¿En qué puedo servirte, mi Señor? Esos son diferentes estados de conciencia. Por ahora uno se puede decirle a Dios, por favor, mi Señor, dame servicio. Dame amor por ti. Y las personas, entre más entregadas, más sinceras, van a decir, no quiero nada de ti, mi Señor, porque yo estoy satisfecho con lo que tú me das, ya que eso es lo que tú quieres darme como porción de mi existencia. Así se manifiesta un devoto avanzado. Los devotos neófitos, como somos la mayoría, buscamos a Dios porque queremos riqueza, porque queremos lo que sea, porque somos afligidos, o porque queremos conocimiento, o porque queremos ser sabios. Todo eso es querer para sí mismo. Y un devoto del Señor Supremo entonces se desliga de todo ello, como dice Srila Rupa Goswami, y dice que una persona dedicada al servicio devocional puro al Señor es aquella persona que no tiene ningún interés dentro del contexto del desarrollo material de existencia, ni el desarrollo del conocimiento, ni el desarrollo de poderes místicos, y simplemente está con la voluntad de querer servirle de manera inmotivada al Señor Supremo. Bueno, me despido. Si Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, si Advaita Gadadhar, si Vasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hari Hari Bol.